es la tercera vez que grabo este video, así que espero que salga bien. A ver, la idea es poder comparar las tres teorías que venimos trabajando: la tradicional, escuela nueva y la pedagogía por objetivos o tecnicismo. Les aconsejo que con esto hagan un cuadro, ¿sí? Así lo pueden tener en la carpeta para estudiar. Y comparar diferentes aspectos. Bien, empecemos. Primero veamos qué es educar y para qué hay que educar según cada teoría. En la pedagogía tradicional, ¿sí? Educar es hacer algo con el otro, ¿sí? Hacer del otro algo, mejor dicho, formar al otro, ¿sí? Es más esta idea. Que en el caso argentino fue principalmente y es formar al ciudadano honrado, ¿sí? Esta idea de formar pequeños patriotas o formar al ciudadano es el principal objetivo de la pedagogía tradicional. Luego, la escuela nueva, ¿sí? Tiene otra definición de educación que tiene que ver más con desarrollar el potencial personal, ¿sí? Y particular de cada uno, que sería distinto. Ya la educación no es algo pensado de afuera hacia adentro, como en la pedagogía tradicional, sino algo más de adentro hacia afuera, ¿sí? Es un proceso interior. Y por último, en el tecnicismo, hay más puntos en común con lo tradicional acá, porque acá también educar es formar a otro, pero cambia más el para qué, ¿sí? Ya no es tanto formar al ciudadano, sino más formar a alguien productivo, ¿sí? ¿Productivo para quién? Para el sistema capitalista, ¿sí? Sobre todo para lo que digan los empresarios, ¿no? Formar trabajadores o formar líderes empresarios para que el sistema capitalista dé mayores ganancias económicas, ¿sí? Bien, pasemos ahora a ver las concepciones de docente que hay en cada una de estas teorías. En la pedagogía tradicional, el docente es principalmente un ejemplo moral, ¿sí? Esta idea de el docente tiene que estar siempre bien presentado, comportarse adecuadamente. Puede variar, según el momento histórico, qué comportamiento es considerado moralmente bueno o no, ¿sí? Pero sí está esta idea de que los alumnos aprenden de su ejemplo, ¿sí? Esto está como muy marcado, entonces el docente tiene que esforzarse mucho en ver, bueno, cómo me está viendo el resto, ¿no? Y mantener una imagen, ¿sí? Muy fuerte. Desde ya que el docente también es considerado la autoridad máxima e indiscutible, y también en parte se lo considera como la fuente del saber, ¿no? El docente es el que sabe y hay que escucharlo. Y es el único que sabe, ¿sí? En general. En cambio, en la escuela nueva, el docente está en un lugar secundario, podríamos decir, ¿sí? Es el que guía, el que acompaña, el que estimula, el que inspira, ¿sí? Pero el protagonista es el alumno. También se entiende distinto la disciplina, ¿sí? La disciplina es algo más que se tiene que dar en un ambiente armónico, en un espacio armónico, y los propios también alumnos tienen como que autorregular su disciplina, ¿sí? En función de ir poniéndose límites, entendiendo la convivencia. Pero bueno, se entiende hay disciplina, pero se la entiende diferente. Y ya claramente el docente no es la única fuente del saber, ¿sí? Sino que los alumnos también tienen conocimientos, o se lo puede buscar en las experiencias directas del contacto con la naturaleza o hablando con otras personas, ¿sí? Bien. Pasemos al tecnicismo, ¿sí? El docente en esta teoría es considerado un técnico que tiene que seguir las recetas que le marcan los especialistas. Los especialistas pueden ser profesionales que trabajen en el Ministerio de Educación, que les dicen lo que tienen que enseñar y cómo enseñarlo, y el docente tiene que cumplir eso a rajatabla. O a veces los especialistas pueden ser, no sé, contratados por la escuela y vienen a hacer unas charlas
y los docentes tienen como que seguir lo que los especialistas dicen, o indirectamente a través de manuales o materiales, ¿sí? Cuántas veces como el docente sigue a rajatabla las actividades que le marca un manual, ¿no? Bueno, todo eso son diferentes formas en que se ordena el trabajo docente. Pasemos al alumno, ¿sí? En la pedagogía tradicional, el alumno es el que tiene que estar callado y escuchando al docente, portándose bien, y sobre todo se lo piensa como un adulto en formación, ¿sí? No se lo ve tanto como un niño, sino justamente se le exige como si fuera un pequeño adulto, ¿sí? En cambio, en la escuela nueva sí se lo entiende como un niño y como algo diferente al adulto, y por lo tanto tiene sus características particulares que hay que respetar y potenciar inclusive, ¿no? Como vimos, dentro de la escuela nueva hay muchos autores, cada uno tiene como diferentes características del niño, pero lo importante es que el niño es el centro de este proceso educativo. En la pedagogía por objetivos, el alumno puede tener un lugar más pasivo o activo, ¿sí? Ahí no cambia, o sea, puede llegar a cambiar, ya que el tecnicismo se fue cambiando y se fue ayornando con el tiempo. No es lo mismo cuando nació en Estados Unidos en los años 20 o cuando llega acá y cómo fue en los años 60 o cómo es ahora el tecnicismo, ¿sí? Va mutando. Pero lo que tiene en común es que el alumno se tiene que formar o hacer determinadas actividades de manera más creativa o activa o libre o no, pero siempre orientado hacia unos objetivos claros que apuntan a la eficiencia, a que el alumno sea lo más eficaz para el sistema productivo. Bien, pasemos a los contenidos, ¿sí? En la pedagogía tradicional, los contenidos de enseñanza, lo que se enseña, siempre tienen un carácter moral, ¿sí? En la mayoría de los casos. Damos, por ejemplo, la historia, ¿no? Cuando se enseñaba San Martín, Belgrano, ¿no? Siempre se los ponía como ejemplos morales de patriotas, de ciudadanos. Y se enseñaba historia, pero siempre como resaltando las virtudes de esas personas, ¿sí? Para que sean tomadas como ejemplos de los niños, ¿sí? En cambio, en la escuela nueva, los contenidos tienen que ver más con lo artístico, con lo lúdico, ¿sí? Justamente que busca potenciar las habilidades de los niños. Y por último, en el tecnicismo, los contenidos en general son más prácticos, pero en un sentido de, bueno, que sirvan, ¿no? Que sean útiles para aplicarlos en otras situaciones, ¿no? Entonces, bueno, les enseñamos, no sé, los números para que después puedan aprender contabilidad y así dar más ganancias, ¿verdad? Como esa lógica, siempre pensando en, bueno, esto en algún momento les tiene que dar plata, ¿sí? Como ya sea a ellos o al país, ¿sí? Más en general. Entonces, no sé, le enseñamos inglés porque consideramos que así van a poder conseguir mejores trabajos, ¿sí? Todo como muy en esa idea más capitalista. Y por último, le agrego yo cómo piensan al jardín, ¿no? Cómo piensan al nivel inicial, cada teoría. La pedagogía tradicional, en su versión más conservadora y machista, podríamos decir, piensa que el jardín no es necesario o no es tan importante, ¿sí? Sí la primaria, que es donde tuvo mayor desarrollo esta pedagogía, porque pensaba que mejor que los niños más chiquitos estén con sus madres, ¿no? Esta idea de que los papás trabajan, las madres crían a los hijos, y entonces esta idea como más de familia tradicional, si no le sacamos a los niños, ¿sí? Hasta que cumplan 6 o 7 años, mejor, ¿sí? Eso podemos decir que la pedagogía tradicional es más lo que piensa en general. En cambio, la escuela nueva no, ¿sí? Por eso en el jardín siempre la escuela nueva tuvo más lugar. Se entiende que es una edad especial para estimular, jugar y empezar a desarrollar todas sus potencialidades desde bien chiquitos. Y por último, el tecnicismo ve al jardín
como una forma como una inversión a futuro, una inversión económica a futuro. Se hacen como investigaciones en donde dice, bueno, los chicos que van a la salita de 3 en la universidad tienen mejores resultados, ¿no? Ese es como el razonamiento tecnicista. No importa tanto como lo que aprenda tanto en el jardín, sino que tenga años de escolarización, y cuanto más años va a tener, más productivo va a ser en un futuro, ¿sí? Ese es como entonces, el tecnicismo fomenta que existan los jardines, pensándolos como una inversión económica a futuro. Bien, con esto terminamos por ahora. Cualquier duda me escriben, ¿sí? Así ya podemos ir cerrando estas teorías y poder pasar a las teorías críticas, ¿sí? Que son, a mi gusto, mucho más interesantes e importantes que veamos, ¿sí? Así que bueno, espero que anden bien. Adiós.